Jamás en la historia de Roma, dos ejércitos del mismo pueblo se habían enfrentado con tanta saña, hermano contra hermano, padre contra hijo, en una llanura que se teñiría para siempre del rojo de la sangre romana. El año 48 a.C. marca uno de los episodios más desgarradores de la antigüedad. Mientras las familias dormían en sus hogares, creyendo que sus hijos luchaban por la gloria de Roma, la realidad era muy diferente. En las vastas llanuras de Farsalia, en lo que hoy conocemos como Grecia, se gestaba una tragedia que cambiaría el destino del mundo para siempre. Para entender la magnitud de lo que ocurrió, tenemos que retroceder unos años. Roma, esa ciudad que había conquistado medio mundo conocido, comenzaba a desmoronarse desde dentro. No por enemigos externos, sino por la ambición desmedida de sus propios líderes. 3 hombres habían decidido repartirse el poder: Julio César, Pompeyo Magno y Marco Craso. Este acuerdo secreto, conocido como el primer triunvirato, funcionó mientras les convino a todos. Pero el poder absoluto corrompe. Y cuando Craso murió en una campaña militar desastrosa, solo quedaron 2. César había pasado casi una década conquistando las Galias, acumulando riquezas inmensas y, lo más peligroso de todo, la lealtad ciega de sus legiones. Mientras tanto, Pompeyo se había quedado en Roma, controlando la política y creyéndose el verdadero dueño del imperio. La tensión creció como una cuerda a punto de romperse. El Senado, temeroso del poder creciente de César, le ordenó disolver sus ejércitos y regresar a Roma como un ciudadano común. César sabía que esto significaba su fin político y muy probablemente su muerte. Tenía 2 opciones: obedecer y desaparecer, o desafiar al mismo corazón del poder romano. La noche del 10 de enero del 49 a.C., César tomó la decisión que cambiaría la historia. Con una sola legión, cruzó un pequeño río llamado Rubicón. Según las crónicas, pronunció las palabras que aún hoy recordamos: «La suerte está echada». Con ese gesto, declaró la guerra a su propia patria. Lo que siguió fue una persecución épica por todo el Mediterráneo. César avanzaba por Italia como un huracán y las ciudades se rendían sin luchar. Pompeyo, sorprendido por la rapidez de su rival, abandonó Roma y huyó hacia el este, donde tenía aliados y podía reunir un ejército más poderoso. Durante meses, los 2 generales más brillantes de Roma jugaron al gato y al ratón. César perseguía, Pompeyo huía y se fortalecía. Cada día que pasaba, más familias romanas se veían obligadas a elegir un bando. Padres e hijos se encontraban en campos opuestos, amigos de toda la vida se convertían en enemigos mortales. Los soldados de ambos ejércitos compartían más que uniformes y entrenamiento. Muchos habían luchado juntos en campañas anteriores, habían compartido tiendas de campaña, comida y victorias. Algunos incluso eran parientes. Las teorías modernas sugieren que este factor psicológico fue determinante en el desarrollo de la batalla que estaba por venir. Finalmente, en agosto del 48 a.C., los 2 ejércitos se encontraron cara a cara en las llanuras de Farsalia. Pompeyo había logrado reunir una fuerza impresionante. Casi 50.000 hombres, incluyendo legionarios experimentados, auxiliares de todo el imperio y una poderosa caballería. Su campamento era una pequeña ciudad, con provisiones para meses. César, por el contrario, había llegado hasta allí con apenas 22.000 soldados, muchos de ellos exhaustos por la persecución. Sus hombres estaban hambrientos, sus caballos cansados, y las probabilidades matemáticas jugaban claramente en su contra. Cualquier general sensato habría buscado una retirada estratégica. Pero César no era un general cualquiera. Había algo en él que transformaba las desventajas en oportunidades. Sus soldados, a pesar del cansancio, mantenían una confianza ciega en su líder. Habían visto cómo convertía batallas imposibles en victorias legendarias en las Galias. Para ellos, la superioridad numérica del enemigo era solo otro obstáculo que superar. La mañana del enfrentamiento, según los relatos históricos, ambos bandos dudaron. Los comandantes sabían que estaban a punto de derramar sangre romana sobre suelo extranjero. Pompeyo, especialmente, parecía reluctante a dar la orden de ataque. Algunos historiadores modernos interpretan esta hesitación
como un último destello de conciencia antes de la catástrofe. César, sin embargo, había tomado su decisión mucho tiempo atrás. Dirigió a sus tropas con una arenga que, según las crónicas, los hizo rugir como leones. Les recordó todo lo que habían logrado juntos, les prometió riquezas y gloria, pero sobre todo, les aseguró que luchaban por el futuro de Roma, no contra ella. Cuando finalmente comenzó la batalla, el cielo se oscureció con nubes de polvo levantadas por miles de pies y cascos, el estruendo de las armas chocando, los gritos de guerra y los lamentos de los heridos crearon una sinfonía infernal que se escuchó a kilómetros de distancia. La estrategia de César fue magistral. Concentró a sus mejores tropas en el flanco derecho, donde Pompeyo había colocado su temida caballería. En lugar de formar las tradicionales 3 líneas de batalla, creó una 4ª línea secreta, escondida detrás de sus propias tropas. Cuando la caballería de Pompeyo cargó, confiada en su superioridad, se encontró con una muralla de lanzas que no esperaba. El momento decisivo llegó cuando la caballería pompeyana, aterrorizada por esta táctica inesperada, comenzó a huir del campo de batalla. Los auxiliares que los acompañaban, al ver la retirada de los jinetes, perdieron la moral y les siguieron. En cuestión de minutos, el flanco derecho de Pompeyo se desmoronó como un castillo de naipes. César aprovechó el caos para lanzar su reserva contra el centro enemigo. Sus veteranos de las Galias, endurecidos por años de combate, rompieron las líneas pompeyanas con una ferocidad que sorprendió incluso a sus propios aliados. La formación perfecta de Pompeyo se convirtió en una masa de hombres desesperados luchando por sus vidas. Pero lo que convierte esta batalla en algo único en la historia no son las tácticas brillantes o la valentía de los soldados. Es el hecho escalofriante de que cada gota de sangre derramada esa mañana era romana. Cada grito de dolor provenía de un ciudadano del mismo imperio. Cada madre que perdió un hijo, cada esposa que se quedó viuda, cada niño que se quedó huérfano, pertenecían al mismo pueblo que una vez había conquistado el mundo unidos. Las cifras son devastadoras. Estudios recientes sugieren que murieron alrededor de 15.000 hombres del bando de Pompeyo, mientras que César perdió apenas 200 soldados. Pero estos números fríos no capturan la verdadera tragedia. La República Romana, esa forma de gobierno que había durado casi 500 años, murió también en Farsalia. Cuando Pompeyo cayó del caballo, herido pero vivo, una extraña calma se apoderó del campo de batalla. Los gritos se fueron apagando gradualmente. El polvo comenzó a asentarse, y por primera vez en horas, los supervivientes pudieron contemplar la magnitud de lo que acababa de suceder. El suelo de Farsalia había quedado sembrado de cuerpos que vestían el mismo uniforme, que adoraban a los mismos dioses, que hablaban la misma lengua. Pero aquí es donde la historia toma un giro que pocos esperaban. César, el vencedor, no celebró como era costumbre después de una gran victoria. Las crónicas de la época nos cuentan que recorrió el campo de batalla con una expresión sombría, deteniéndose ante los cuerpos de oficiales que había conocido personalmente. Según Plutarco, cuando vio el cadáver de Lucio Domicio, uno de sus antiguos compañeros del Senado, se cubrió el rostro y permaneció varios minutos en silencio. Esta reacción nos revela algo fascinante sobre la mentalidad romana de la época. A pesar de ser una sociedad acostumbrada a la violencia y la guerra, existía una línea sagrada que no debía cruzarse: el derramamiento de sangre romana por manos romanas. Los dioses, creían, castigarían severamente semejante sacrilegio. Y César, por muy brillante que fuera como general, era también un romano profundamente supersticioso. Los soldados veteranos de ambos bandos compartían esta inquietud. Muchos testimonios posteriores hablan de pesadillas que atormentaban a los supervivientes durante años. Algunos nunca volvieron a Roma, prefiriendo establecerse en provincias lejanas donde nadie conocía su participación en la batalla. Era como si llevaran una marca invisible que los separaba para siempre del resto de la sociedad romana. La persecución de Pompeyo que siguió a la batalla es una historia en sí misma. El que una vez fuera llamado Magno por sus conquistas, ahora huía desesperadamente de puerto en puerto, buscando refugio
entre antiguos aliados que le cerraban las puertas. La noticia de su derrota había viajado más rápido que él mismo, y los reyes y gobernantes del Mediterráneo oriental calculaban rápidamente las ventajas de mantenerse en el bando ganador. Egipto parecía su última esperanza. El joven faraón Ptolomeo XIII le había prometido refugio y la oportunidad de reorganizar sus fuerzas. Pompeyo navegó hacia Alejandría con los pocos barcos que le quedaban, llevando consigo apenas unos miles de soldados leales y los restos de su orgullo. No podía imaginar que estaba navegando hacia una trampa mortal. Los consejeros de Ptolomeo habían tomado una decisión que consideraban pragmática, pero que la historia juzgaría como traicionera. Razonaron que mantener vivo a Pompeyo solo atraería la ira de César sobre Egipto. Mejor eliminar al problema de raíz y ganarse así el favor del nuevo hombre fuerte de Roma. Lo que no calcularon era el carácter del propio César. Cuando Pompeyo desembarcó en una playa cerca de Alejandría, fue recibido por oficiales egipcios que aparentaban hospitalidad. Uno de ellos era Septimio, un veterano romano que había servido bajo Pompeyo años atrás y que ahora trabajaba como mercenario para los egipcios. La ironía del destino quiso que fuera precisamente este antiguo subordinado quien clavara la daga en la espalda de su antiguo comandante. La muerte de Pompeyo marcó el final definitivo de la República tal como la habían conocido los romanos durante siglos. Pero también desató una serie de eventos que nadie podría haber predicho. Cuando César llegó a Alejandría días después y le presentaron la cabeza de su rival, su reacción no fue de alegría, sino de furia. Según las crónicas, apartó la mirada con disgusto y ordenó que ejecutaran a los responsables del asesinato. Esta reacción no era pura hipocresía política. César entendía que la muerte de Pompeyo a manos de extranjeros deshonraba no solo a su rival, sino a Roma misma. Un conflicto que había comenzado como una disputa entre romanos debería haber terminado con una reconciliación romana. La traición egipcia había convertido una guerra civil en algo mucho más sucio y degradante. Aquí es donde entra en escena uno de los personajes más fascinantes de la historia antigua. Cleopatra, la última faraona de Egipto, tenía apenas 21 años cuando conoció a César. Contrariamente a la imagen que Hollywood ha popularizado, las fuentes históricas sugieren que su belleza no era excepcional, pero poseía una inteligencia y un carisma que pocos podían resistir. Hablaba 9 idiomas con fluidez y había sido educada en matemáticas, filosofía y retórica. El encuentro entre César y Cleopatra cambió el curso de la historia mediterránea. Ella necesitaba protección contra su hermano, con quien disputaba el trono de Egipto según las costumbres dinásticas. Él necesitaba los recursos financieros de Egipto para consolidar su poder en Roma. Lo que comenzó como una alianza política se transformó en algo mucho más complejo y peligroso para ambos. Durante los meses que César permaneció en Alejandría, Roma se sumió en una incertidumbre total. Los senadores que habían apoyado a Pompeyo vivían aterrorizados, esperando purgas masivas que nunca llegaron. César, desde la distancia, enviaba mensajes de clemencia y reconciliación que muchos interpretaban como signos de debilidad. No entendían que estaba construyendo algo completamente nuevo sobre las ruinas de lo viejo. La relación entre César y Cleopatra produjo un hijo, Cesarión, cuyo mismo nombre era una declaración política explosiva. Si César lo reconocía oficialmente como heredero, estaría estableciendo una dinastía que combinaría el poder romano con la riqueza egipcia. Para los republicanos tradicionales, esto representaba la peor pesadilla posible: la transformación de Roma en una monarquía helenística al estilo oriental. Mientras tanto, en las provincias del imperio, otros generales romanos observaban los eventos con creciente ambición. Marco Antonio, lugarteniente de César, controlaba la Galia con mano firme, pero soñaba con mayores glorias. Craso el joven buscaba vengar la muerte de su padre a manos de los partos. Bruto, descendiente del fundador de la República, luchaba internamente entre su lealtad personal a César y sus principios políticos. El regreso de César a Roma fue cuidadosamente orquestado para maximizar el impacto psicológico.
Organizó no uno, sino 4 triunfos diferentes, celebrando sus victorias en las Galias, en Egipto, en Asia Menor y en África. Durante días, las calles de Roma resonaron con el ruido de las celebraciones, mientras desfilaban prisioneros exóticos, tesoros incalculables y miles de soldados veteranos que gritaban las alabanzas de su comandante. Pero algunos observadores perspicaces notaron detalles inquietantes en estas celebraciones. César había incluido referencias veladas a Farsalia, presentándola no como una victoria sobre ciudadanos romanos, sino como un triunfo sobre enemigos de la República. Esta manipulación del lenguaje revela su genio político, pero también su creciente desconexión con la realidad. Muchos romanos sabían exactamente lo que había pasado en Farsalia, y ninguna retórica podía borrar esa memoria. La clemencia de César hacia sus antiguos enemigos fue legendaria, pero también calculada. Perdonó a Cicerón, el orador más famoso de Roma. Devolvió sus propiedades a las familias de los pompeyanos muertos. Incluso elevó a algunos de sus antiguos rivales a posiciones de honor. Esta generosidad aparente creó una deuda moral que muchos encontraron más opresiva que cualquier castigo directo. Marco Junio Bruto ejemplifica perfectamente esta tensión. César lo trataba casi como a un hijo, lo colmaba de honores y responsabilidades, lo consultaba en decisiones importantes. Pero precisamente esta generosidad hacía más intolerable para Bruto la situación política de Roma. Se sentía comprado, domesticado, convertido en cómplice de la destrucción de las instituciones que sus antepasados habían creado. Los idus de marzo del 44 a.C. trajeron el final inevitable. Cuando César cayó acribillado a puñaladas al pie de la estatua de Pompeyo, la ironía histórica fue perfecta. Su rival muerto había conseguido una venganza póstuma que ningún estratega vivo habría podido planear. La sangre de César, mezclándose con el polvo del suelo del teatro de Pompeyo, cerraba un círculo que había comenzado en las llanuras de Farsalia. Pero la muerte de César no restauró la República. Al contrario, desató un nuevo ciclo de guerras civiles aún más destructivas. Marco Antonio, Octavio y Lépido formaron el segundo triunvirato, repitiendo los errores del pasado, pero con una brutalidad que habría horrorizado incluso a César. Las proscripciones que siguieron eliminaron físicamente a toda una generación de políticos republicanos, incluyendo al gran Cicerón. Al final, cuando Octavio se convirtió en Augusto y estableció el imperio de forma definitiva, muchos romanos sintieron más alivio que resistencia. Habían vivido décadas de incertidumbre, violencia y caos. La estabilidad imperial, aunque costara la libertad política, parecía preferible a la anarquía republicana. En cierto modo, Farsalia había hecho inevitable este desenlace. La lección que nos deja esta historia trasciende los límites de la antigua Roma. Cuando las instituciones se debilitan y los líderes anteponen sus ambiciones personales al bien común, toda la sociedad paga el precio. Pero también nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, las decisiones individuales importan. Cada soldado que luchó en Farsalia, cada senador que eligió un bando, cada ciudadano que guardó silencio o alzó la voz, contribuyó a forjar el futuro. Hoy, cuando observamos nuestras propias instituciones y líderes, podemos aprender de los errores del pasado. La democracia y la libertad no son regalos permanentes, sino responsabilidades que cada generación debe asumir y defender. Los romanos perdieron su república porque dejaron de creer en ella. Nosotros tenemos la oportunidad de elegir un camino diferente, de valorar lo que tenemos antes de que sea demasiado tarde. Las repercusiones de aquella carnicería en Farsalia se extendieron como ondas en un estanque durante décadas, tocando las vidas de personas que jamás habían estado cerca de un campo de batalla. En los mercados de Roma, las mujeres compraban pan con monedas que llevaban grabado el rostro de César, pero muchas de ellas llevaban luto por hijos que nunca regresaron de Grecia. El precio de aquella victoria se pagó en miles de hogares silenciosos. Los efectos económicos fueron inmediatos y devastadores.
Las rutas comerciales que habían funcionado durante generaciones se vieron interrumpidas por la inestabilidad política. Los comerciantes no sabían si los contratos firmados bajo la República seguirían siendo válidos bajo el nuevo régimen. Las familias patricias que habían apostado por Pompeyo vieron confiscadas sus propiedades, mientras que los veteranos de César recibían tierras como recompensa, creando tensiones sociales que durarían generaciones. Pero quizás el aspecto más fascinante de todo este caos fue cómo las mujeres romanas comenzaron a ejercer una influencia política sin precedentes. Con tantos hombres muertos o exiliados, las viudas y madres se convirtieron en actores políticos de primera línea. Servilia, la madre de Bruto, manejaba fortunas inmensas y negociaba directamente con César. Fulvia, esposa de Marco Antonio, llegaría a controlar ejércitos enteros. La guerra civil había resquebrajado las estructuras sociales tradicionales de formas impensables. Los esclavos también percibieron que algo fundamental había cambiado. Durante la República, su condición parecía inamovable, parte del orden natural establecido por los dioses. Pero cuando vieron a ciudadanos romanos matándose entre ellos, cuando presenciaron cómo las fortunas más grandes podían evaporarse de la noche a la mañana, comenzaron a albergar esperanzas que antes eran impensables. No es casualidad que las grandes rebeliones de esclavos se intensificaran después de las guerras civiles. La religión romana también sufrió una transformación radical. Los cultos orientales, especialmente el de Mitra y el cristianismo primitivo, encontraron terreno fértil entre una población desilusionada con los dioses tradicionales. Si Júpiter y Marte habían permitido que los romanos se destrozaran entre ellos, tal vez era hora de buscar nuevas divinidades. Esta crisis espiritual preparó el terreno para cambios religiosos que alterarían para siempre la identidad del imperio. Pero hay un detalle que los historiadores han pasado por alto durante siglos y que las excavaciones recientes han comenzado a revelar. En una villa cerca de Farsalia, los arqueólogos encontraron tablillas de cera con mensajes que jamás fueron enviados. Cartas de soldados a sus familias, escritas la noche antes de la batalla. Uno de estos mensajes, grabado en latín arcaico, dice simplemente: «Madre, si no regreso, sabe que morir por Roma sigue siendo un honor, aunque Roma ya no sepa qué significa esa palabra». Estas cartas nos muestran algo extraordinario. Muchos soldados entendían perfectamente la tragedia en la que participaban. No eran peones ciegos movidos por sus generales, sino hombres conscientes de que estaban destrozando el mundo que habían jurado proteger. Esta conciencia trágica explica por qué tantos veteranos de Farsalia se convirtieron después en filósofos estoicos, buscando sentido a una experiencia que desafiaba toda lógica moral. El impacto en la educación romana fue igualmente profundo. Antes de las guerras civiles, los jóvenes patricios estudiaban retórica y filosofía para prepararse para carreras políticas en el Senado. Después de César, esas mismas habilidades se volvieron peligrosas. Hablar demasiado bien, argumentar con demasiada pasión, podía interpretarse como una amenaza al nuevo orden. La elocuencia, que había sido la gloria de la cultura romana, se convirtió en un riesgo mortal. Marco Tulio Cicerón personifica esta tragedia. El hombre que había salvado la República con sus discursos contra Catilina ahora temblaba cada vez que tenía que hablar en público. Sus últimas cartas a su amigo Ático revelan a un anciano aterrorizado, consciente de que cada palabra podía ser su sentencia de muerte. Cuando finalmente Marco Antonio ordenó su asesinato, los sicarios clavaron sus manos y su lengua en los rostros del foro, enviando un mensaje inequívoco. En la Nueva Roma, las palabras podían matar. La arquitectura también cambió para reflejar esta nueva realidad. César comenzó la construcción de un nuevo foro que eclipsaría al antiguo, pero su diseño era revelador. Donde el foro romano tradicional tenía múltiples puntos focales que representaban las diferentes instituciones republicanas, el foro de César tenía un solo centro, un templo dedicado a Venus Genetrix, la supuesta ancestra divina de la familia Julia. Era propaganda arquitectónica, pero también una declaración de intenciones que Augusto llevó a su máxima expresión.
Los hijos de los soldados que habían luchado en Farsalia crecieron en un mundo completamente diferente al de sus padres. Para ellos, la idea de que el Senado hubiera tenido poder real parecía una fantasía del pasado. Augusto fue brillante al entender esto. No restauró la República, sino que creó la ilusión de que nunca había desaparecido, mientras consolidaba un poder personal que habría hecho enrojecer de envidia a cualquier rey oriental. Los gladiadores se convirtieron en símbolos poderosos de esta nueva era. En los anfiteatros, los ciudadanos podían presenciar combates a muerte sin las consecuencias políticas que habían acompañado a las guerras civiles. Era una válvula de escape cuidadosamente controlada. Toda la violencia que la sociedad romana necesitaba, pero canalizada hacia espectáculos que reforzaban el poder imperial en lugar de cuestionarlo. Las provincias del imperio observaron estos cambios con una mezcla de alivio y oportunismo. Para los galos, hispanos y griegos que habían sido conquistados por Roma, ver a sus conquistadores destrozándose entre ellos ofrecía una satisfacción secreta. Pero también entendieron rápidamente que el nuevo orden imperial podía ofrecerles oportunidades que la República les había negado. Muchas familias provinciales comenzaron a enviar a sus hijos mejores a Roma, apostando por integrarse en el sistema en lugar de resistirlo. La transformación del ejército fue quizás el cambio más duradero de todos. Los legionarios que habían servido bajo César se convirtieron en el modelo de una nueva clase de soldado profesional. Ya no eran ciudadanos que servían temporalmente a su patria, sino guerreros de carrera cuya lealtad primera era hacia su comandante, no hacia instituciones abstractas. Este cambio hizo posible las conquistas de Augusto, pero también sembró las semillas de los problemas que atormentarían al imperio durante siglos. Y aquí llegamos al legado más sorprendente de Farsalia. Demostró que incluso las civilizaciones más poderosas pueden autodestruirse cuando olvidan los valores que las hicieron grandes. Roma conquistó el mundo con disciplina, honor y unidad. Pero cuando sus líderes abandonaron esos principios en favor de la ambición personal, el precio fue devastador. Sin embargo, esa misma tragedia nos enseña algo esperanzador. Cada uno de nosotros tiene el poder de elegir defender lo que es correcto, incluso cuando es difícil. Los soldados que escribieron esas cartas nunca enviadas en Farsalia nos recuerdan que la conciencia individual importa, que incluso en los momentos más oscuros podemos mantener nuestra humanidad. Porque al final, lo que realmente murió en Farsalia no fue solo un sistema político, sino la confianza de un pueblo en sí mismo. Y esa confianza, una vez perdida, es extraordinariamente difícil de recuperar.